Bien, bueno, esta presentación está un poco orientada a fomentar la investigación y a perder el miedo a la estadística, que es como el tendón de Aquiles de la investigación, ¿cierto? O a invitar a un estadístico en el equipo de investigación. Están las dos alternativas. Yo soy partidaria de formar equipos, pero creo que también el que hace investigación tiene que saber de estadística. Entonces ese es el fin de esta presentación, ¿ya? Entonces, el problema principal que yo comencé a ver dentro de nuestra sede al menos es que el abordaje del desarrollo de la investigación científica se comenzó a pedir ahora en INACAP, ¿cierto? Como una estrategia nueva que tenemos que desarrollar, y especialmente esto se produjo porque, bueno, nuestros pares evaluadores lo exigieron y tenemos que desarrollarlo, sí o sí. Entonces, el objetivo principal del trabajo que yo les voy a presentar es generar una planificación operativa para dar cumplimiento a la investigación, pero con un equipo de trabajo intersede que pueda trabajar con estándares de calidad como los de las universidades tradicionales. Y dentro de esos lineamientos, yo planteé por lo menos trabajar 4 líneas estratégicas para desarrollar investigación en INACAP, dentro de nuestra sede. La primera es que la orientación estratégica denominada Guía Metodológica para Informes de Investigación se trata de hacer un escrito de cómo debería ser el trabajo científico que va a producir el alumno. En este caso son alumnos del ramo de metodología de investigación, el ramo de bioestadística debería estar involucrado, ¿cierto? La asignatura de tesis, y ahora que se cambió a seminario 1 y seminario 2, que es como la línea de investigación que tenemos que desarrollar, al menos en el área de salud. Y este lineamiento estratégico, por lo tanto, el segundo conlleva un segundo lineamiento, que es aprender a generar o partir por hipótesis, y por supuesto esa hipótesis después llevarla a un testeo para ver si era verdadera o falsa dentro de nuestros estudiantes. O sea, no solo hacer investigación por hacerla, sino que hacer investigación que se compruebe que realmente lo que pensábamos antes de iniciar la investigación fue ejecutable o no ejecutable con la realidad, porque la realidad, ¿cierto?, es la que testea la hipótesis. Es el segundo lineamiento. El tercero es obviamente utilizar herramientas que son disponibles y que están gratuitas en Internet, y que son algunos software estadísticos, y yo les voy a mostrar hoy día, para hacer análisis multivariado, bivariado, el análisis estadístico más simple para una tesis de pregrado. Y por supuesto, también como último lineamiento es que esta metodología de enseñanza se lleve a la creación de cuestionarios digitales, que a veces nosotros nos quedamos con el papel, la encuesta en papel, y nos cuesta como llevarlo a algo digital. Entonces yo les voy a mostrar un software que les va a facilitar ese trabajo, ¿ya? Primer lineamiento, entonces, la guía metodológica. La guía consiste en que hicimos qué tiene que ir en el título, qué tiene que ir en el resumen de la tesis, en este caso, o de la publicación que uno va a realizar después, qué tiene que ir en el abstract, qué va en la introducción, o sea, una guía escrita, ¿ya? Para que todos tengamos el mismo patrón de comportamiento, el mismo patrón de trabajo teórico, por así decirlo, ¿ya? El segundo lineamiento, las hipótesis. Aquí sí tiene que, creo yo, haber un profesor que esté a cargo de la parte de metodología e investigación idealmente, o alguien, ¿cierto?, que enseñe lo que es la operacionalización de las variables. ¿Por qué? Porque si hacemos investigación necesitamos operacionalizar las variables primero, ¿ya? Y de allí nace todo, porque si yo no operacionalizo bien una variable, voy a la realidad, la mido de manera errónea y por lo tanto genero mucho sesgo. Entonces, este objetivo está hecho en el ámbito de disminuir el sesgo de información que vamos a recoger, más que el de clasificación o el sesgo, ¿cierto?, de selección de individuos en las investigaciones. Va dirigido a disminuir el sesgo de información, que es vital y que las revistas científicas, al menos a nosotros, nos exigen el control de los sesgos, ¿ya? Entonces yo parto por la definición de variable.
Y la definición de variable, mis alumnos tienen que decidir cuál va a ser la dependiente, cuál es la independiente. Por supuesto, formalizarla conceptualmente de acuerdo a cómo se define en todo el mundo esa variable, como por ejemplo IMC, que se sabe que es la cantidad de grasa, ¿cierto? Después, operativamente, cómo la va a ir a medir, va a pesar, va a tomar la talla del individuo y va a aplicar una fórmula para calcularla. Y finalmente, la escala de medición estadística, porque ahí nos quedamos parados nosotros a veces en las definiciones y no llegamos hasta cómo vamos a medir la variable con el dato estadístico después. Entonces, mis alumnos están obligados a poner la escala de medición estadística. Esto es llevarlo antes del análisis, ¿cierto? Y el segundo lineamiento es precisamente empezar a usar los software. El cuestionario digital se hace con este software que se llama Epidata y que está disponible en Internet. Yo aquí les puse el URL general que aparece en Internet y uno abreviado que creé con un sistema que aprendí en otro curso, ¿ya? Pero que es más cortito para que sea más fácil que ustedes lo recuerden. Y vamos a ir inmediatamente al software, ¿cierto? Porque el software se descarga de Internet con mucha facilidad. La idea es que usted tiene Internet, ¿cierto? Y pega este URL que yo acabo de señalar y, por supuesto, se demora un poco. Tengo que cerrar la presentación, parece, porque usted no está viendo lo que yo veo acá. Vamos a cerrar. Ahora sí. ¿Ve? Yo pegué el URL que le acabo de señalar arriba y aparece esto que dice Epidata. Ahora, les voy a enseñar cómo le enseño a mis alumnos, ¿sí? Si ustedes me lo permiten, porque yo soy docente primero. Entonces, usted baja la segunda hoja de este link y acá dice que usted lo puede descargar en francés, en danés, en alemán. Yo les pido a mis alumnos que por favor lo descarguen en español, ¿ya? Entonces, va aquí a español y ahí dice SP Setup, ¿cierto? Que es como se descargan todos los software porque está en un lenguaje informático, pero todos conocemos que el setup es el que nos da el software, ¿cierto? Entonces usted va, pincha aquí, SP Setup, y él empieza a descargarlo, ¿ya? Lo descarga muy rápido, porque es muy livianito el software, ¿ya? Es un software bastante simple que se utiliza por epidemiólogos en el mundo, ¿eh? Y porque nosotros, yo soy epidemiólogo también, necesitamos obtener información rápido, por ejemplo, en una crisis, en una pandemia o en algo. Bueno, aquí usted sigue los pasos todos, como siempre le digo yo a mi alumno en esto, es lo único que usted tiene que ir aceptando todo, ¿cierto? Acepte, 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 hasta finalizar, siguiente, next, acepta los términos, ¿cierto? Siguiente, acepta todo. No es como con el pololo, le digo, pero en esto usted acepte todo, no allá, profesora. Entonces, si usted le pide también que le deje un icono en el inicio, en el escritorio, y él le va a mostrar el escritorio y se instala. Muy simple, ¿ve? Siguiente, terminar. Esto. Le da tutoriales después, pero en general ahí quedó instalado ya. Aparece un icono acá en el escritorio que es como un triangulito entre amarillo y naranjo. Y ese es el Epidata. Te lo pincha y ahí dice Epidata. Ya no hay cómo perderse. Es bastante simple. Y acá entonces, bueno, no vamos a leer las instrucciones, pero aquí está el software. Lo primero tiene 6 pasos. Entonces está hecho para mis alumnos porque tienen que hacer el primer paso y después pasar al segundo, les digo. Y después al tercero. No se vayan al sexto al tiro. No, el primero. Primer paso, definir los datos. ¿Cómo definimos el dato? Solo como muestra. Nombre, por ejemplo, ¿cierto? Toda encuesta tiene nombre del individuo, 2 puntos. Y aquí las letras se escriben con guión bajo, ¿ya? Hasta por ahí. Edad, solo voy a inventar 2 o 3. Con asteriscos, la edad. O sea, los números se escriben con este gatito, es un gatito, no es un asterisco, es un gatito. ¿Cómo se le llama matemáticamente? Es. Yo le digo a mi alumno el gatito, ¿ya? Edad, sexo, por ejemplo, ¿cierto? También yo lo pongo con número, todo lo hacemos con número nosotros en mis ramos de tesis. 1 es varón,
¿cierto? 2 es mujer. Entonces, si tiene hipertensión arterial o no tiene, también numérico. 1 es sí tiene, 2 es no tiene. Entonces usted arma el cuestionario, o sea, la misma, si tiene diabetes, la misma encuesta que usted fue a aplicar allá a la población, ¿cierto? Aquí la digita, una vez nomás. Y luego hace así, etcétera. Solo le estoy mostrando un ejemplo. Paso 2, ¿cierto? Crear el cuestionario. ¿Desea guardarlo? Sí. Y aquí le ponemos un nombre, ¿cierto? Cuestionario taller en el escritorio para que no se le pierda, porque también se pierde. Y él automáticamente le crea un recodificador de datos, ¿ya? Una base de datos de su cuestionario. Aceptar. Listo. Aceptamos. Y vamos aquí a archivos y recuperamos ahora el punto .rec, que es para recodificar. Y aquí empieza a agregar los datos de la encuesta, ¿ya? Paola, la primera señora, que ya tiene, voy a mentir, 43, sexo femenino, tiene hipertensión, no todavía, diabetes, no sé, porque con lo que comí ayer en la cena. Y aquí usted va guardando, al final de la última variable le dice, ¿quiere guardar? Sí, usted guarda todo, ¿cierto? Sí. Y pasa al segundo caso y así. Entonces vamos a poner a Karen, una Karen, ¿ya? Edad 45, sexo femenino, e hipertensa no, tiene diabetes no. Y así, ¿cierto, Juan? Solo 3 voy a hacer. Edad 45, sexo 2. No, no es 2, pues 1. ¿Cierto? Tú puedes generar check, ¿no es cierto? Que es para que no se equivoque en digitar el individuo. O sea, si tenía el nombre de varón no puede ser mujer, ¿ya? Claro, pero bueno, en estos momentos uno no sabe, entonces ya, listo. Supongamos que usted tiene ahí 5.000 casos encuestados y los digitó. Usted cierra aquí todos los días, se va guardando en cada caso, entonces no hay dificultad en recuperarlo hacia atrás, modificar, cambiar los datos, etc. Y ahora viene lo interesante porque los exportamos, paso 6, a Excel, a Stata, a SPSS, que son todos con licencia, entonces no los podemos exportar a eso. Los exportamos a Excel. Y él te pone en el mismo lugar de la raíz donde tú tienes tu cuestionario, ¿cierto? Te pregunta qué variables quieres llevar, tú puedes sacar algunas si necesitas, pero yo las paso todas. Aceptar. Listo, te llevo 3 registros al Excel, entonces tú vas ahí, abres el Excel, quedo aquí, miren, ahí está, cuestionario taller, con el mismo nombre que el cuestionario. Vamos acá, Excel. Y en Excel entonces debería de estar nuestro registro que hicimos de los 3 casitos, pues estos son 3 casitos, pero a mí son importantes. Imagínese cuando tiene usted encuestas de 5.000, 6.000 personas, ¿cierto? Entonces aquí está el cuestionario taller. ¿Ya? Ahí están entonces nuestros 3 casos, se cerró, ¿va? Pero están, ¿no es cierto?, los 3 casos que yo acabo de digitar en Excel, con el nombre, la edad, el sexo. Imagínense, en las tesis mis alumnos tienen millones de variables y además hay tesis con 300, 400 individuos. Entonces, la digitación se ahorran, pero muchísimo trabajo. Aquí corregimos el sesgo de información también, porque cuando uno digita en Excel te equivocas en digitar, en vez de poner 1 pones 2. En cambio, en el Epidata no, porque él te está diciendo que el 1 era el hombre. Entonces no le pongas el otro sexo, ¿cierto? Entonces tú vas mirando. Entonces, todo esto es para disminuir los sesgos de información. Ahora, lo importante es cómo esto yo lo llevo ahora a un software estadístico con solo copiar y pegar al software estadístico, porque está en el mismo ambiente que es Windows, el PSPP, que es el que les voy a mostrar ahora. Control C, entonces. Cerramos. Sí, por supuesto, porque Epidata tiene el mismo lenguaje que el SPSS. Al Stata, al SAS, a todos los que se utilizan a nivel estadístico. Ahora, vamos a abrir entonces ahora el segundo, ya conocemos el Epidata, vamos al PSPP. ¿Por qué se llama PSPP? Porque el contrario al SPSS, ¿ya? Pero lo hizo un grupo también de investigadores que necesitaba, ¿cierto? Necesitaba masificar el uso estadístico
pero gratuitamente, porque no tenemos el SPSS, hay que comprar la licencia y la Universidad Tecnológica de Chile no la va a comprar. Yo he estado pidiéndolo muchos años y no me los compró nunca, entonces dije, ya, vamos a ocupar el PSPP. Ya, pero mientras tanto podemos ocupar este que es gratuito. Ya aquí está la dirección. Si usted va a la dirección, ¿cierto? Le va a aparecer, ¿cierto? Acá, control C. No sé si alcancemos, pero créame que aparece el software y están los pasos de la instalación en el PT, aquí, ¿ya? Que aparece esto, incluso en hoy día yo lo estaba revisando y ya se apareció una actualización el 30 de julio, que es, no sé cuándo fue 30 de julio, pero fue como ahora. El domingo. Tengo que cerrar el otro, ustedes no lo ven. Yo puse ahí el HTTP. ¿Se ve ahora? No, todavía no. Acá. Aquí. Acá está entonces el PSPP al 30 de julio del 2017. Usted pincha ahí solamente y sigue los pasos y se instala el software. ¿Ya? El software cuando queda instalado es lo mismo, le deja un icono, aquí mira que dice PSPP, que es como una torta, un gráfico de torta. Usted lo abre, ¿cierto? Y por supuesto él es muy simple, como todo lo estadístico, ¿cierto? Está hecho, yo digo, por hombres, muy práctico, entonces está hecho por hombres. Entonces tenemos el caso 1, el caso 2, usted aquí con Enter nomás va agregando casos, ¿cierto? Y variables, todas las que quiera hacia el lado, pero en este caso nosotros teníamos la variable edad, sexo, ¿cuál más era la otra? Hipertensión arterial y diabetes, ¿cierto? 4, para darle el ejemplo. Y aquí tú te posicionas sobre ella, control V, y debería haber pegado. Créame que lo hace bien, pero es un copiar y pegar desde el Excel, ¿ya? Todas las variables que usted ya tenía en el Excel, solo tiene que definirlas, ponerle el nombrecito que usted se acuerde después de qué se trataba y tomar el ancho del mismo Excel que tiene copiado y pegarlo sobre el espacio, ¿ya? Tengo una base de datos abierta, o sea, creada por uno de mis alumnos en una de las tesis que les voy a mostrar para el análisis estadístico. Entonces, en esta base de datos, supongamos que usted ya tiene la edad de los pacientes aquí digitados, el peso, la talla, variables continuas, dicotómicas, etcétera, y empieza a hacer los análisis como en el SPSS, hace lo mismo. ¿Ya? Análisis descriptivo, por ejemplo, de frecuencia, tú pones la edad del paciente, solo voy a mostrar una, calcula mediana, promedio, moda, varianza, desviación estándar, ¿cierto? Error estándar del promedio, de asimetría, la asimetría, la varianza, que es re difícil calcularla matemáticamente, pero yo ocupo esto nomás, ¿cierto? Y además un gráfico, puede hacer un histograma con la curva de normalidad para ver si tus individuos que pusiste en la investigación, ¿cierto? Tú pones OK y él ya te hace el análisis. Aquí está, entonces, en forma automática te calculó promedio, mediana, el error estándar, la desviación estándar, ¿cierto? Y te hizo el gráfico, ¿ya? Entonces, no es esto, yo sé que a los estadísticos quizá no les sorprende nada, pero a nosotros en el área de salud nos sorprende muchísimo porque significa que vamos empoderando un poco la investigación de calidad, o sea, obtenemos resultados que tienen que ser estadísticamente significativos. Ahora, si tú quieres hacer un cruce de dos variables, ¿cierto? Para ver si hay una hipótesis verdadera o falsa, por ejemplo, vamos a cruzar el género con la hipoacusia, que en este caso si es una hipoacusia unilateral o bilateral de los pacientes, ya que es la hipótesis de la tesis, y aquí te dice estadística, tú le pides chi cuadrado, lambda, riesgo, ¿cierto? Que siempre se mide en salud por lo menos
capas, si es que hay concordancia o no, etcétera, todo, tú vas pidiendo, ¿ok? Y él entonces te hace el análisis estadístico con el testeo de la hipótesis. Ahí está la tabla de 2 por 2, el valor del chi cuadrado y el pi-value, que es el que te dice si hay diferencias significativas entre un grupo y el otro. Por ejemplo, si la hipoacusia aquí no era un problema de los hombres, más hipoacusia que las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, para finalizar, porque me queda un minuto nomás, para finalizar, en mi pensamiento, que es un pensamiento, ¿cierto?, desde el área más de la investigación, los ejemplos de resultados que nosotros hemos tenido en las tesis de nuestros alumnos son preguntas como, por ejemplo, el deterioro cognitivo de los adultos mayores aumenta cuando ellos tienen menos escolaridad y son del sector rural. Respuesta, el deterioro cognitivo aumenta. ¿Cuánto aumenta? 3 veces más en las personas que son del sector rural. Aumenta 1,3 veces más cuando la persona tiene una menor escolaridad. Aumenta 4 veces más si el individuo no leía antes de tener el deterioro cognitivo. Eso es lo importante, que nosotros hacemos tesis para entregar la información al equipo de salud y cuando vayan al sector rural sepan que ya van a encontrar más deterioro cognitivo y que eso se puede ayudar a prevenir como fomentando la lectura del adulto mayor. ¿Ya? Segunda hipótesis, correlación entre temporalidad y enfermedades respiratorias. ¿Temperaturas ambientales se relacionarán con las enfermedades respiratorias? Sí, todos sabemos. ¿Cuánto? ¿Cierto? 36% más. O sea, si aumenta en 1 grado la temperatura en Vicuña, nosotros sabemos que vamos a tener 1,2 veces más consultas respiratorias en el hospital. Por lo tanto, las tesis de nuestros alumnos son un aporte a la comunidad y a la investigación. Todo esto no se publica. Yo hice un ejemplo este año, mandé 8 trabajos a congreso, quedaron 4. ¿Ya? Por lo tanto, el 50%. ¿Por qué? Porque usted ve los resultados son estadísticamente significativos. Eso es lo que importa hoy en día en investigación. Demostrar con datos que tu idea de hipótesis era verdadera o falsa, pero con información científica. Por lo tanto, epistemológicamente, tenemos que tener claro que el estado del conocimiento va avanzando y se mueve. Por lo tanto, el individuo conoce cuando usted le mueve el conocimiento que él tiene. Segundo, tenemos que aprender a ser más críticos. Fíjese que esto no lo dijo el profesor de la mañana. Él lo dijo, yo ya lo había escrito aquí. Tenemos que aprender a ser más críticos entre nosotros. En investigación tú mandas un artículo a la revista y te lo critican, te lo dan, te lo hacen pebre. Seamos críticos en la docencia igual. Entonces, la práctica está hecha en los procesos que nosotros aprendemos a mirar críticamente algo. ¿Ya? Tercero, el movimiento del conocimiento, los conceptos van cambiando, entonces tenemos que ir haciéndolo. Y yo creo que hay que tener un pensamiento creativo en nuestros estudiantes que permita una obra de ellos. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos hacemos preguntas en investigación, pero esta pregunta debe otorgar satisfacción al individuo que va a ir a testearla la realidad como una tesis. Debe emocionarse el alumno. Tiene que él tratar de ser feliz porque está haciendo una tesis que le va a ayudar a la gente en algo. Tiene que además pensar que está trabajando con seres humanos, por lo tanto, debemos utilizar estas herramientas científicas que son de calidad para el servicio de los demás. ¿Ya? No hacer un servicio a medias, sino que hacerlo con calidad. Y eso significa responderlo estadísticamente. Por lo tanto, la segunda etapa de esta idea mía es generar un proyecto de iniciación donde podamos integrar a nuevas sedes, hacer un diseño y una ejecución integrando a los estudiantes y a las sedes. ¿Por qué? Porque no podemos hacer investigación desde las autoridades, tenemos que hacerlo desde los docentes. Y mi impresión es que los docentes tienen que tener un espacio para poder investigar, pero para eso nos tenemos que unir, no hay otra manera. Y esto que yo hoy día le enseñé, no tuve nada de tiempo, pero podríamos hacerlo, ¿no es cierto?, intercede y el que sabe más enseñarle al otro y el otro que sabe más de docencia enseñarme más a mí, etc. Eso.
Gracias. ¿Está mi correo?